Es que fíjate, Jaime, yo regreso a la historia. En el 1926, Henry Ford firmó jornadas de 40 horas. Y el research fue que jornadas de 40 horas hacía la gente más feliz, más equilibrada, menos tensa, con menos problemas mentales, menos estresada, más productiva. O sea, entiendo que en 1926 verdaderamente era Taylor, era el mecanicismo, Vapor. era usar al ser humano como una máquina. Hace 100 años. Es que es evidente, hasta cuando venía al podcast digo, es que es tan obvio. Como algún día hablaremos de psicología positiva, es que es tan obvio que como llevamos 100 años dándole vueltas a algo que es evidente, que el ser humano en el 2020 necesita balance de día, necesita mindfulness, meditación, yoga, comida saludable, relaciones positivas, el intentar conectarse con la familia, conectarse con su equipo. Sí, Conectarse con su desarrollo espiritual e intelectual. Pero eso lo llevamos Pero diciendo yo desde los 80. Pero qué tipo. Bienvenidos a HDX, Human Design Experience Podcast. Mi nombre es José Luis Piñeiro, Utopía Maker. Mi nombre, Adrián Ladrón de Guevara, Problem Solver. Jaime Lastra, estresador de ideas, storyteller. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast HDX, a divertirnos otra semana. Y hoy vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar, James? Pues vamos a platicar de los cambios que están sucediendo en el mundo laboral y empezar a ver qué sucede ahora con las jornadas. Semanas de jornada laboral de 4 días, de ¿cuántas horas? 48 horas, de 40 horas. ¿Cuál es el reto? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué está sucediendo en la parte de la productividad y en la parte de la transformación en cómo es la percepción de una jornada laboral? Entonces vamos a platicar de eso. Bienvenidos, estamos súper contentos. Ay, sí que es increíble todo lo que nos ha pasado después en la pandemia y después, que es esta posibilidad de cuestionarnos ahora todo. Resignificar el trabajo, resignificar los horarios, las mecánicas de coordinación, de productividad. Hasta las contrataciones, los equipos. Todo. Sí, y que de una otra manera lo platicamos la otra vez, la era del cambio, ¿no? Ahora el cambio ya es parte de nuestro día a día. O sea, antes el cambio lo veíamos como todo un proceso, lo veíamos como hasta con miedo, ¿no? Y ahora es el día a día. El cambio es parte de nuestro día. Hoy no sabemos qué va a suceder en las siguientes horas. Así es. Fridays for me. Fridays for me. Semanas laborables de 4 días. Yo sé que esto va a generar mucha controversia. Muchos van a decir, no se puede, aquí en México no se puede. Pero es lo mismo que decían antes de la pandemia con el teletrabajo o el trabajo a distancia, de cómo vamos a controlar a la gente, cómo vamos a medir la productividad. Y sí se puede. Vamos a ver si damos una serie de recomendaciones, tips de lo que está pasando. Lo que a mí se me hace increíble es que llevemos pues casi 200 años o 150 años Igual. con jornadas laborales de 40 horas, de trabajar de lunes a viernes. Y es momento de cuestionarnos si eso es lo que el ser humano del 2020, post pandemia, es lo que necesita para su felicidad, ¿no? Sí. ¿Dónde surge? O sea, ¿dónde surge este esquema de forma de trabajar? Yo creo que hay pasa ahora, ¿no? Que estaba viendo, hay un reportaje increíble en Netflix, The Social Dilemma, acaba de salir hace 1 o 2 días, y son puros ex-CEOs, ex-CFOs y marketing officers, bla, bla, de Twitter, de Instagram, de Pinterest, de todos. Y hablan acerca de todas estas confrontaciones sociales de manera digital, en donde las noticias falsas corren 6 veces más rápido que una noticia normal
a nivel global. Ajá. Bueno, imagínate en México cómo estamos con las fake news. Pero hablaban precisamente de todas estas llegada de información Sí. que tenemos por todos lados y que se vuelve con el mito, ¿no? Cuando empezamos con esto de Fridays for Me era como, ay, en Japón, Sí. están trabajando así. Ay, en Noruega están haciendo, y como que se veía como Remoto. muy lejos, remoto, como nunca va a pasar. Y como nos gusta decir aquí luego, ¿por qué chingados no lo hacemos acá en México, es, no? así ¿Y por qué es. no lo hacemos? Y alguien tenía que empezar como con este movimiento, ¿no? Ve- Bueno, hasta cuestionar, ¿por qué el viernes y no el lunes? Bueno, Ven que yo soy aquí el ñoño del grupo. A mediados del 19, o sea, ubiquémonos, 1850, las jornadas laborales, especialmente en Inglaterra, en las fábricas, en el norte, solo se descansaba el domingo. Era el día sagrado, un poco por la cultura cristiana, ¿no? Y empezaron a darse cuenta del Saint Monday. O sea, el San Lunes no es un invento mexicano. No es sino- mexa, no, sí. es inglés. O sea, se daban cuenta que la gente no llegaba los lunes. Que le costaba mucho trabajo regresar y se dieron cuenta que ¿Necesitaba uno más? que necesitaban un poquito más, ¿no? Y empezaron a tal cual, imagínense, 1850, a dar mediodía el sábado para fomentar que la gente llegara temprano Temprano el lunes. Y, en fin, otro hito, imagínense, 1926, Henry Ford Posguerra. es el primero que firmó, para el imaginario colectivo, los que nos están observando, Charles Chaplin, tiempos modernos, ubíquense en esa época del ser humano casi como máquina, él firmó jornada laboral de 40 horas. 1926, 100 años llevamos trabajando 40 horas. Por Henry Es Ford. increíble. O sea, pensar, Es el o punto sea, de quiebre. igual que me viene ese imaginario de tiempos modernos, es seguir trabajando de lunes a viernes y 40 horas es como si tu vida fuera en blanco y negro. Perdón un poco por el reduccionismo, Sí, pero sí. es momento de cuestionarnos. Y también porque, ojo, gracias a la tecnología, Sí, nos permite ser más rápidos. más rápidos, pero ojo también, ¿quién deja de trabajar un sábado o un domingo? Sobre todo los que nos dedicamos al mundo de las ideas y de la creación. Nunca. Nunca. Entonces Nunca. no tiene sentido seguir trabajando como hace 100 años o jornadas como del siglo XIX. Sí, entender la historia nos hace un viaje a nuestro presente, o sea, nos lleva a lo que vivimos hoy. Pero ¿por qué no lo hemos cuestionado? Porque han pasado 150 años, ¿por qué no lo hemos cuestionado? No, yo creo que por el día, o sea, digo, no vamos a hablar de temas de pandemia, pero al final del día es como una razón o un empujón. Me tocó hablar con la persona encargada digital de Audi y me decía, es que ni el mejor VP de sistemas, ni la mejor tecnología, ni las mejores aplicaciones, ni el empuje del liderazgo, nada empujó la hiperdigitalización de Audi más que la pandemia. O sea, hoy la pandemia fue un empujón para probar, para hacer, para testar, para proponer, para la filosofía del error que luego tanto hablamos, que muy pocas empresas lo tienen. Hoy la pandemia te empujó, o sea, te empujó a cuestionarte todo, ¿no? He visto muchísimos posts, vi uno hace 2 o 3 días que es, odio la pandemia. Híjole, lo hablamos el otro día, Sí. nosotros la amamos, o sea, Yo amo al virus. nos cambió la vida, nos cambió la forma de comunicar, nos cambió cuestionarnos de Fridays for Me, nos cambió... hay que romper esas clásicas palabras de hay que romper paradigmas, que empujó, ¿no? Antes de la pandemia estábamos sentados con un cliente de la industria de alimentos. Dilo. Y para los que nos están escuchando, tenemos aquí un robot que tiene vida. Y lo pueden ver por YouTube. Perdona que te interrumpí. Pero en todo el mundo. Es que para mí la respuesta, perdona, ahora regresamos, pero Eso éramos como tiene nosotros. vida propia, es que yo creo que desde hace 100 años seguimos pensando que los seres humanos somos como máquinas. Y tenemos una frase Hasta que se acaba. en Human Design que es nunca dejes de hacer a una máquina el trabajo que puede hacer un ser humano, ¿no? Y creo que es momento de evolucionar. Aquí está PP69,
Es momento de, No da. de evolucionar, ¿no? Y de darle al ser humano su dignidad en el trabajo y un nuevo humanismo. Pero te interrumpí. Pero lo que acaba de decir Adrián, hasta que se acaba. Le diste cuerda a esta máquina hasta que se acaba. Y eso es lo que sucede muchas veces con el obrero, con el colaborador. O con las iniciativas. También en las iniciativas tienes que volverles a dar cuerda y que vuelva a caminar. Porque si no, no se vuelve un día a día. Se vuelve un placebo. Pues es que en el fondo todos somos obreros, ¿no? No quiero dramatizar y ahora hemos estado forzados al confinamiento, al cautiverio. Pero en el fondo el ser humano está limitado en el espacio y en el tiempo. Somos seres finitos. ¿Qué más da tu casa, tu barrio, tu colonia, tu ciudad, tu mundo? Entonces, bueno, no vamos a filosofar A de meternos en el- momento. Pero me encanta. Y retomando lo que comentaba es que antes de la pandemia estábamos con un cliente de la industria de alimentos y nos decía, estaban con un temor al home office y a la parte de la flexibilidad, ¿no? Que es diferente el home office al trabajo flexible. Y en el trabajo flexible estaba esta industria en un temor, en un momento de decir, ¿qué va a pasar si les quito 20 sillas, 30 sillas? Y algunas empresas todavía sin mirar al home office. Y ahora es como, Sí, me quito este paradigma. Es Era que, incre- ¿recuerdas cuando estábamos en Nestlé que se hablaba de... esa es la empresa, ¿verdad? No. Sí, sí. Bueno, Sí. es la que yo voy a ponerla. No sé si tú la No sean traías en la mente. ochenteros, hablemos de nuestros clientes con naturalidad, aunque sea la última vez que hablemos de ellos. Venga. Cuando trabajamos en Nestlé, venimos ahí del mundo Godín, se decía vida laboral, vida personal, ¿te acuerdas? Balance de vida. Y ahora en los últimos días hemos hablado de balance de día, Así es. ¿no? Y un poquito para meternos en el contexto de Fridays for Me, que es el día de hoy, ¿no? De lo que vamos a hablar. Vemos siempre Japón, Noruega, Canadá, Hamburgo. ¿Es factible en México hacer Fridays for Me? Por supuesto. ¿Sí o no? ¿Cómo no? Somos humanos, ¿no? No sé, yo igual- pregunto aquí. Igualmente humanos, igualmente necesitados. Ahora que comentabas y ponían encima de la mesa estos procesos de cambio en Nestlé, me vino a la mente pues, no sé, mi papá, mis abuelos que vivían para trabajar, ¿no? Ese era su mindset. Llegó mi generación antes que la vuestra y la gran contribución es, no, balance de vida. No, trabajamos para vivir. Y para mí esa idea de balance de vida se me hace, en fin, un término que prereconoce que hay que compensar algo. Es decir, es como si la vida fuera buena y el trabajo fuera malo, ¿no? Polarizar, ¿no? Sí, exactamente. Con lo cual hay que balancear con lo bueno lo malo, ¿no? Y creo que ya, en fin, a partir de la llegada, a partir del 85 de toda la generación millennial y ahora los Z y los alfa, pues hay que integrar vida y trabajo. Y yo creo que ese es por un lado, la complejidad que se ha puesto encima de la mesa en esta pandemia, que es la integración de vida y trabajo. Trabajamos y vivimos para el bienestar. Creo que esa es la respuesta. ¿Sí? Sí, y en medida que sumemos en nuestras conversaciones nuevas creencias, vamos a empezar a generar un cambio. Me vino a la mente, alrededor del 2000, entré a trabajar a una empresa de industria de cervezas y de botellas. Ya, échala, queremos nombres. Y cuando entro a trabajar, me encanta porque en la entrevista el reclutador me dice, hay horario de entrada, pero no hay horario de salida. Desde ahí ya estamos generando estas conversaciones donde no estamos invitando al balance. ¿O qué ven ustedes? Híjole, es que ahorita es un comentario muy fuerte y es que aquí sí no voy a decir empresas porque muchas empresas en una reflexión Sí. percibí eso, pero es lamentable que ciertas jerarquías dentro de las empresas piensen que sus equipos de trabajo, no de manera peyorativa, ¿no? Viven en la caverna. O sea, todavía hay como este pensamiento de, no, es que no lo van a entender. Es que está muy elevado. Es que está en otro... Entonces, Sí, te entiendo. o sea, y Claro. estamos frescos ahora con algunas intervenciones que tenemos, pero
¿por qué un ser humano puede juzgar lo que otro ser humano puede o no puede? O sea, yo he tenido te lo juro, se los juro, hace 2 semanas para acá. O sea, ¿por qué estas personas pueden decir o pensar lo que las otras personas pueden decir o pensar? Como si estuvieran, no, es que el WhatsApp no lo utilizan mucho. O sea, no jodas. O sea, ¿por qué piensas que viven en las Sí, cavernas? aportamos tus equipos de ideas trabajo? creativas por creencias restrictivas, ¿no? Y quisiera justo retomar este punto, lo que ponías encima de la mesa, ¿no? ¿Y se puede hacer esto en México? Y como yo no soy el más indicado por motivos obvios de hablar de México, yo creo que sí, sin ninguna duda, pero voy a referir más digamos, a mis orígenes europeos. O sea, si ustedes ven las estadísticas de trabajo de los países en general de la OCDE, pero me voy a centrar nada más en Europa, para no herir susceptibilidades, y dejen de seguirnos los podcasteros. Los que le dedican más tiempo, o sea, ya registrado, a trabajar, a número de horas trabajadas, el número 1 es Grecia, Bueno. seguido de Italia, Bueno. seguido de España. O sea, es increíble, pero aparte, no recuerdo las cifras, pero es espectacular la diferencia, y el que menos horas dedica a trabajar, que ¿quién cree que es? Alemania. Alemania. Entonces, ojo, porque... ¿Y cómo es percibido Grecia dentro de la Comunidad Europea? Digo, no por- me quiero también, pero... No es por usar el cliché, es como los países latinos, así lo entiendo yo también en mi experiencia, tendemos a usar el ambiente laboral para producir y para otras cosas. Y es lo que estoy diciendo ya. Espero empezar a meter a la dinámica que estamos teniendo en Human Design con los nuevos horarios. Es decir, seguramente para un alemán, ir a trabajar es para ir a trabajar y no para otras cosas. Entonces, al final del día, lo que está siempre encima de la mesa como fuerza, no sé, impulsora o restrictiva para tomar este tipo de medidas tiene que ver la productividad, ¿no? Híjole. A ver, ¿qué opinan? Sí, es que ahorita que hablaste de tema, a mí me tocó trabajar en IBEA, alemanes. Conocí alemanes más mexicanos que mexicanos y conocí alemanes ortodoxos, alemanes. Y en mis primeras semanas, cuando hacíamos invitaciones extramuros, ¿no? Pues en México hacemos la comida, y ¿qué viene después de la comida? Pues la sobremesa y la platiquita y después lo que sigue. Con los alemanes no, o sea, con los alemanes me invitaste a comer, o sea, termina en el postre, en el café, ya, o sea, me hubieras dicho que va a haber una sobremesa, ¿no? Para poder planear, o sea, todo va con base en la planeación que tengas. Entiendo perfecto lo que dices. Al final del día, los alemanes son una cultura A, B. Ya, se termina aquí. B, C. Y son pasos, procesos, procedimientos, tareas. ¿Qué pasa en un país que es dicharachero, que es más romántico, que se pierde más tiempo de café en café? Sí, ¿Qué va a pasar con la cultura? Que realmente estamos siendo productivos 3, 4 horas al día. Eso es lo que dice la estadística, los que estadística. trabajan de lunes a viernes, que trabajan 40 horas, que básicamente son 3 horas y media la que verdaderamente eres productivo. Y la paradoja es que esta iniciativa de trabajar 4 días a la semana, de lunes a jueves, lo que es increíble, el principal beneficio, es que incrementa la productividad. Sí, porque la gente entiende ya que tienes, para sacar el mismo trabajo, tienes que menos horas, con lo cual te vuelves más inteligente en el trabajo, por lo tanto te vuelves más productivo. Y aquí retomando tu idea, es justo la fuerza restrictiva, la creencia de que vas a atender a la productividad es todo lo contrario. La gente se vuelve más productiva, aparte de otros beneficios. Entra la conciencia de tengo menos horas, que hay un error a veces de percepción. El pensar que son 4 días no significa que voy a meter las 8 horas del viernes. Las vas a empujar a fuerza, voy a ¿no? empujar en los otros 4 días. No consiste en eso. Consiste en que tus jornadas de lunes a jueves cumplas tu productividad en 8 horas. Pero el colaborador entra en conciencia. Fridays for Me, ¿qué es? Fridays for Me es una iniciativa que tenemos. Es un activismo que queremos hacer, literal. Y es algo que es real, que ya estamos aplicando en México, lo estamos aplicando en nuestro grupo y ya tenemos evidencia empírica, aunque sea en nuestras Ya hay un carnes, testeo, ¿no? ya hay un testeo. Ahora, antes de llegar a cómo lo estamos haciendo, que creo que es relevante para Claro. explicar a los escuchas
cómo hacerlo, cómo esta idea romántica, casi utópica, cómo aplicarlo, hay un beneficio que en la investigación que hemos hecho que se me hace muy relevante. No nada más la productividad, sino hay un beneficio social que tiene que ver que la estadística dice que las mujeres le dedican 4 horas más que los hombres a lo que se llama la economía no pagada. Es decir, a las tareas con los niños, a las tareas del hogar. A en su promedio, rol, ¿no? Así es. No, no, Con por lo eso, cual, sí, Estoy poniéndolo para así. los que no nos- Para los que no nos escuchan, Exacto. digo, no nos ven, perdón, hice comillas, perdón. El No vayan tra- a pensar el misógino Sí, de Adrián, no, no. el trabajar 4 horas permite también un balance familiar de la contribución de todos al hogar, al home office, famoso también schooling. Entonces tiene un beneficio no nada más, yo diría que 3. Uno es la productividad hacia el negocio, otro hacia el bienestar de la persona, a su balance de día y de vida, a su salud emocional y por ende también a otra dimensión, como decía, social, ¿no? En la cual al tener más tiempo se normaliza y se equilibra el número de horas que dedicamos hombres y mujeres, papás y mamás, roomies, a las tareas del hogar. ¿Sabes? Digo, siempre escuchándolos hablar a ustedes, como que me empieza a volar la imaginación. Y yo, todo lo que estamos hablando de este activismo de Fridays for Me, lo resumo en una palabra. Bueno, en 2. Respeto y tiempo. Cuando empezamos a nosotros, ya un poquito metido en el testeo que hemos hecho, yo soy una persona extra puntual. O sea, para mí el tiempo lo sufro hasta en casa. O sea, ya llegó el que pone el tiempo y el que está como que siempre muy pendiente. Estoy siempre muy pendiente del tiempo. Para los que nos escuchan, tú agendas a tu esposa. No, mi esposa me agenda. Bueno, hoy en día ya has hecho Sí, esta sí, dinámica sí. en la que tu esposa lo agenda. Sí, para bloquear, porque hay una sobresaturación de todo que tienes que organizarte también en casa. ¿Por qué no llevar eso en una organización en casa? Y me ha funcionado. A lo que voy con esto, con este activismo que estamos haciendo y con esta realidad de Fridays for Me es las personas que no respetan el tiempo, fue como tienes que hacerlo, o sea, Qué interesante. tienes que hacerlo, tienes que llegar en tiempo. Nos ha tocado ahorita que si tenemos una junta a las 11:02, entran pidiendo perdón. Perdón, me quedé colgado en otra junta. 2 minutos. 2 minutos, sí. Antes, Es 2 real. minutos era como, ay, espérate, hombre, no pasa nada. No. Tienes ahorita toda la razón. Es un respeto casi, glorificando el tiempo. Y la entrada. Porque se glorificó lo más valioso que hay en la humanidad, que es el tiempo. Pero Sí. la Es entrada, el respeto, el Exacto. respeto al tiempo. La entrada a la acción en la reunión, en la junta, Es es mucho así. más rápido. Sí. O sea, ya no pierdes el tiempo preguntando cómo te Así fue, es. qué desayunaste, qué no. comiste. Ahora a sí, lo- al chile. Al chile, Vamos. hablar al chile. Porque entonces te vuelves más celoso de tu tiempo, te vuelves mucho, no sé si la palabra sea tacaño, pero te vuelves mucho más celoso, proteges estos espacios. Quisiera retomar este punto e irme un poquito para atrás. De nuevo, un poquito de historia. Hace aproximadamente 12 años salió el paper de la cultura de Netflix, que fue la primera compañía que puso encima de la mesa esta idea de los valores de freedom and responsibility, que una de las bajadas son vacaciones ilimitadas. Nosotros adoptamos Lo tenemos. hace más de 10 años vacaciones ilimitadas. O sea, en estricto sentido tú dirías, bueno, ¿cuál es la nueva contribución a la cultura? Tener jornadas laborales de 4 días, si tú ya tenías desde hace 10 años vacaciones ilimitadas. O sea, alguien en nuestro despacho pudo haber dicho, pues Todos yo los viernes todos los viernes tomo- descanso. Y sí, a nadie se le ocurrió, para ser honestos. Pero es que le aporta algo, que es lo que acabas de decir, es la coordinación de todo el equipo. Y es muy bonito. Sincronización. La sincronización y la coordinación de acciones para que todas nuestras juntas, para que todos nuestros diseños, Como maquinaria. para toda la parte de creación sea al mismo tiempo de lunes a jueves. Y luego si os parece, les comentamos a los escuchas cuáles fueron nuestras primeras sensaciones los primeros viernes, ¿no? Pero regresando al tema de coordinación, para mí es un tema muy relevante, que es la nueva conceptualización del tiempo y del tiempo productivo y del respeto del tiempo Del a los respeto demás. del tiempo. Ahora, obviamente, le estamos metiendo mucha presión a nuestro sistema.
Y para hacerlo práctico y explicarles también, hemos tenido que introducir otras medidas que tienen que ver con las Pomodoro Techniques. Pomodoro Technique, el uso del pecha-cucha y la que acabamos de innovar, que es el acotar también que horas del día podemos fijar juntas con los demás. Así rápidamente yo os dejo para que nos cuenten cuál ha sido vuestra experiencia y cómo lo han vivido. La primera, Pomodoro Technique, es juntas de 30 minutos. Pomodoro Technique lo que dice es 25 minutos Full, de productividad a tope y 5 de descanso. Sí. Y así son las dinámicas. 25 más 5, 25 más 5, 25 más 5. Luego, pecha-cucha, 20 slides, 20 segundos por slide. 6 minutos 40 para explicar cualquier brief del cliente, para encuadrar cualquier junta, para establecer los objetivos. Es una técnica de encuadre muy Máximo buena. 6:40. Entonces, yo entiendo que está esta parte romántica de el viernes libre, ¿no? Pero entendamos... No, es disciplina. Mucha. Entendamos juntas de media hora, 25 más 5, exposiciones de 6 minutos 40. Y adicionalmente, lo que hemos puesto que es blindar. De 8 a 2, juntas. De 2 a 4, como hemos dicho, tiempo... Mi momento. Mi momento. Mi Para momento. que cada quien haga lo que se le pegue la real gana. Comer, dormir, Bici. descansar, bici, diseñar, crear, pensar, leer. 2 horas de bloqueo y luego de 4 a 8 otro sprint en el día. Y bueno, esas son, insisto, además de las semanas de 4 días, Pomodoro para las juntas, pecha-cucha para las presentaciones y blindaje de las horas para también, además del viernes, blindar ese como si fuera un partido de fútbol, ¿no? El medio tiempo, ¿no? Para que cada quien haga lo que se le pegue Lo que la gana. quiera. ¿Cómo lo han vivido ustedes? ¿Cómo lo han sentido? No, pues a mí uno de los comentarios cuando empezamos a hacer todas estas reflexiones, nosotros utilizamos muchísimas plataformas, Slack, Google, Pipedrive, Trello, Pipedrive, miles, ¿no? sí. Somos amantes de las aplicaciones que viven en el universo, porque hay miles, productividad, ¿no? sí. Hay miles. Y hablábamos el otro día, Google, si nos escucha Google, ojalá estaría bastante cool, que cuando tú le des clic en agendar, que Google ya cambie por predeterminado Sí. juntas de media hora. O sea, si nos escucha ahorita Google, que estaría increíble, predeterminado que tú le des clic y que ya sea media hora. Que no sea una hora. Pero- Que no sea una Google- hora como siempre, porque nos ha pasado... que- Google y Moleskine. bueno, Moleskine, Google, Es que en el fondo iCal. seguimos pensando de forma decimonónica. Juntas de 1 hora. No, ¿Quién dice? No, media hora. O sea, tiene que haber media hora. Si tú ves ahora nuestro día a día, es una consecutiva de pam, pam. O sea, sales de un clic, entras a otro, es como la teoría de los sombreros, ¿verdad? O Sí. ahora ya con Snapchat, Desde ya, Bono. que cambias de filtros por todos lados, pero Pero ¿qué va a pasar? ¿qué hay que hacer aquí? Pero ¿no? ¿qué va a pasar cuando salgamos del mundo del clic? En la rutina de visitar al cliente, o sea, también Es es que yo interesante. creo que Pues se va a igual, quedar. Y igual. cuando acabe el virus, vamos a regresar a quedarnos como estamos ahora. Va a ser anormal de hablar de juntas de 1 hora. Es correcto, las juntas van a ser para tomarte un café, para convivir, Bueno, otro tipo de experiencias. nos pasó con Walmart. Porque inclusive, perdón, el Walmart, desplazarte de exactamente. un salón a otro ya estás perdiendo tiempo. Y yo creo que más adelante, y los iremos monitoreando en los demás episodios, seguramente establezcamos que las juntas nada más van a ser en la mañana. Y ya no hay juntas en la tarde. Sí. Para que la tarde sea el espacio de creación, diseño, innovación. reporte, en fin, no necesariamente coordinación con otros. Entonces, estas rutinas y estos hábitos, yo creo que se van a quedar. Esa es mi percepción. Y ahora, con todo esto que hemos venido trabajando de Fridays for Me, a mí algo que me ha dejado es hay un concepto que es presentismo. O sea, el colaborador que únicamente Sí. Eso ya murió. está presente, pero no está generando, no está aportando. Y esta parte del presentismo en los pomodoros, en estas reuniones, hace que sea más evidente quienes solamente están... Pero fíjate lo que estás diciendo. ¿Cuál era la Híjole, es que objeción está muy fuerte eso. ¿Cuál era la objeción que teníamos de Nestlé a principios de año para el tema de flexibilidad? Reduccionismo. ¿Cómo medimos la productividad? Los líderes Sí, ¿cómo sí. controlamos a nuestra gente? Si ya Y- no los voy a ver, si yo- ya no estás en la foto. Es correcto. Con lo cual, la propia objeción para adoptar mecanismos más flexibles, cuando llegó forzado,
de nuevo, es lo que estábamos Ese diciendo. fue un super caso con Nestlé. Claro, de nuevo, los productivos evidenciaron que son productivos. Y justo los presentistas se quedaron en evidencia. Porque su argumento era el café, lo animoso en las juntas, su propia corporalidad, su energía en las juntas. Y eso, sus superpoderes, valieron gorro. Ahora el mundo es el de los productivos, de los nerds, de los introvertidos, de los que generan valor, no de los que de alguna manera venden que generan valor. Sí, es fuerte eso. Y ahora que acabo de terminar una capacitación con Nestlé, una pizca de agilidad estuvimos trabajando, venía una persona de Walmart y se incorporó a este grupo de Nestlé. Y en Walmart ya llevan pues un ratito trabajando temas de agilidad. Y cuando llegamos a temas de herramientas, empezamos a trabajar una herramienta que, a ver, no es nada nuevo, pero es parte del modelo de agilidad, que es Kanban. Y decía esta persona que esta herramienta le decían, es la que te desnuda. Es como la cámara de Televisa que te desnuda, esta Phantom que se ve el golpe perfecto y dices, sí era penal. Él decía lo mismo. O sea, es que un Kanban te desnuda. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas por hacer? ¿Y qué está hecho? Tan sencillo como eso. O sea, y hoy se vuelve estoy haciendo esto, ya lo terminé. Está por hacer, lo paso. O sea, hoy este tipo de herramientas se vuelven pragmáticas. Casi como el sistema operativo de iOS. Que es una cultura de a 3 clics. Orientada a los resultados. Al hacer. Exactamente, al hacer para dar resultados. Y que nos cambian en el mindset en esta parte de el empresario o el directivo de una organización. El temor que tiene en un Fridays for Me, ¿cuál es? O sea, ¿cuál es este temor? Miedo. ¿Cuál es esta situación que hace que dice, no, yo necesito a mi colaborador los 5 días, 8 horas como mínimo, porque sabemos que las jornadas, de una u otra manera, entendemos la naturaleza de algunas organizaciones, que en su naturaleza de producción es más complejo el tema mixto, ¿no? Pero... Y que ya no tanto. Claro. Ferrero, que es cliente nuestro, nos dijo, ya están haciendo home office. ¿En dónde creen? En las plantas. En las plantas. O sea, para aquellos que nos ven, que dicen, no, es que en la planta no se puede, ya está haciéndolo, ¿eh? Es que fíjate, Jaime, yo regreso a la historia. En el 1926, Henry Ford firmó jornadas de 40 horas. Y el research fue que jornadas de 40 horas hacía la gente más feliz, más equilibrada, menos tensa, con menos problemas mentales, menos estresada, más productiva. O sea, entiendo que en 1926 verdaderamente era Taylor, era el mecanicismo, vapor. Era usar al ser humano como una máquina. Hace 100 años. Es que es evidente, hasta cuando venía al podcast digo, es que es tan obvio. Como algún día hablaremos de psicología positiva, es que es tan obvio que como llevamos 100 años dándole vueltas a algo que es evidente, que el ser humano en el 2020 necesita balance de día, necesita mindfulness, meditación, yoga, comida saludable, relaciones positivas, el intentar conectarse con la familia, conectarse con su equipo. Sí, conectarse con su desarrollo espiritual e intelectual. Pero eso lo llevamos diciendo yo desde los 80. Pero qué tips, o sea... Necesita reconocimiento en acción y no en palabra. Sí, pero... Eso es lo que necesita hoy el colaborador. ¿Qué tips le podemos dar a los que nos escuchan? Porque seguramente ves que, híjole, y tiene a lo mejor un dilema mental, ¿no? ¿Lo podré, no lo podré? ¿Voy a ser más productivo, menos productivo? ¿Voy a perder dinero? Lo primero que viene a la mente, en un pensamiento más tangible, es, voy a tirar el dinero. ¿Qué comentarios, qué tips damos? Pues ¿Cómo perderle el miedo? Primero, y justo hace un ratito decíamos, en el ejemplo de la flexibilidad prepandemia y lo que ha sido después, es lo mismo. Vamos a atrevernos, para empezar, para probar. Es el momento perfecto para hacer pruebas. No tenemos la certidumbre de cuándo fregados vamos a regresar a nuestros puestos de trabajo, si es que vamos a regresar. ¡Probemos! Sí, y ojo, probemos en las plantas. Yo sé que la principal objeción dirán, bueno, ustedes loquitos de Human Design y porque están en el Minds, en el Box, en el laboratorio de las ideas. Y yo sé que igual, pues sí, para un grupo reducido como nosotros es relativamente más sencillo prototipar. Pero la verdad, yo espero en los próximos episodios
evidenciarle que con grandes de nuestros clientes, Samsung, Citibanamex, Coca-Cola, porque ya lo estamos difundiendo. Imagínense. Ya los clientes saben, no hay ningún cliente que no haya sonreído cuando les dijimos Fridays for Me. ¡Claro! Fue como un ¡puf! ¡Wow! ¡Wow! Pero es pasar a la acción. Es decir, es pasar a proponerlo. Y es el momento, se lo juro. Si desaprovechan los próximos Sí. meses para proponerlo, perdieron la oportunidad. Todos estamos padeciendo lo mismo. Así estamos es. como cuando, es que esta palabra que vive en la política, el piso parejo, ¿no? El piso parejo lo tenemos todos, entonces, ¿por qué no probar? Mi primera recomendación sería, dejemos de forwardear lo que hizo Microsoft en Japón. Mira lo que hacen en Islandia. Estos loquitos. Como si fuera otro mundo. Como si fuera otro mundo. Hazlo. ¿Sabes qué? Hazlo aquí, hoy y en México. Proponlo. ¿Qué tal si exploramos de aquí a diciembre? Y con métricas duras, pesadas, Sí, con sí. KPIs de Employee Experience y de productividad. ¿Qué pasa si empezamos a trabajar solo de lunes a jueves? Y estoy convencido, primero porque lo estamos viendo nosotros como Lo estamos prototipos, viviendo, somos las de ratas que- del laboratorio nosotros. de que funciona. Entonces, primer tip, acción mata palabra, acción mata creencia, acción mata storytelling, acción mata todo. Pasemos a la acción, probemos en los próximos semanas y meses, a ver de aquí al 1 de enero. ¿Te acuerdas Claro, en y nuestra yo junta? sumaría- Power People, no PowerPoint. Así Yo, es. yo sumaría, ok, si en tu naturaleza estás pensando que pasar a la acción es complejo, como segundo tip es, ¿cuál es la percepción de la palabra cambio dentro de tu empresa? Si tú logras comprender, tú pones la palabra cambio en tu escritorio, en un pizarrón, y le pides a cada uno de tus colaboradores que pongan en un post-it cuál es su percepción. Y es una lluvia de ideas alrededor de la palabra cambio dentro de tu empresa. Y de ahí genera un plan de acción. Sin temor, porque vas a entender a tu organización y vas a entender tu cultura. Pero entendiendo que lo idóneo es pasar a la acción. Sin embargo, muchos de los que nos escuchan y nos están viendo dicen, oye, a ver, acá hay procesos, acá el director que lleva 25 años jamás me lo va a autorizar, y en fin. Y entonces entiendo esta parte, bueno, parte de entender la percepción del cambio dentro de tu organización. ¿Cuál es la cultura de cambio dentro de tu organización? ¿Cómo está esta forma de percibirlo? Y de ahí genera un plan. Claro. Déjame hacer una reflexión, Sí. porque con esta parte, yo vengo del mundo de marketing, y en marketing pues, el customer centricity es, o sea, si no tienes eso estás muerto, ¿no? El escuchar, el jalar insight, el primero estar con la apertura para poder analizar y luego ya hacerte prototipar o hacer conceptos y luego pasar ya a la acción. Nos pasa a nosotros, y para ponerlo, o sea, nosotros llegamos con una iniciativa a nuestros town halls que tenemos y decimos, ¿y ustedes qué opinan? O sea, no es un tema dictatorial, no es un tema de un top-down. Nosotros dentro de nuestro foro, y eso es algo que también podemos recomendarlo, pues que lo abran, oigan, ¿les late o no les late? ¿Qué proponen? ¿En la tarde mejor juntas o en la mañana? Pero hoy las empresas Sí, es sí, como sí. y manda el comunicado, y manda lo formal, y cuándo va a salir. Güey, ¿cuándo les preguntaste, cabrón? O sea, ¿cuándo les dijiste, oigan, qué opinan? ¿No? Entiendo que empresas con corporativos de 1,000, 2,500 personas dentro, pues también hay agentes líderes en cada uno de los que te pueden ayudar a masificarlo, ¿no? Quiero sumar algo que pasó dentro de nuestra organización, dentro del grupo. La primera semana que dimos libre el viernes, ¿qué sucedió el lunes en nuestra junta? De repente había colaboradores que se sentían mal por haber descansado el viernes. Como si se sentían culpables. Se sentían culpables. ¿Por qué te sientes culpable de descansar el viernes? Fíjate. Bueno, ¿esta semana de cuántos días fue? Claro, fíjate, es que justo me recordaron, Y cuando vengan los los escuchas puentes. no saben, no Los sé cuándo puentes. salga esto en vivo, pero hoy es 17 de septiembre. Hoy es 17 de septiembre, Entonces, es correcto. a ver, quiero regresar antes del 17 al 1 de mayo. Recuerdo que un colaborador nos dijo, en este momento de pandemia, ¿y mañana hay que venir? Y Sí, me sí, dio sí, una sí, ternura porque me sentía como en la escuela, ¿no? Sí, ese fue Y ma- Lalito, si nos escuchas, hijo. ¿Y mañana hay que venir?
porque para él era... Pues, Aparte en este venir. 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 Yo digo, venir a dónde, ¿A cabrón. dónde? Ya. Pero, wow, dije, es que su mindset sigue estando en tener que asistir físicamente a algún lado. Como diciendo, ahora el 1 de mayo tiene sentido o no tiene sentido. Y más allá de la broma y de la anécdota, obviamente nos generó en nosotros decir, ¿qué sentido tiene el trabajo? ¿Qué sentido tiene el lugar de trabajo? ¿Qué sentido tiene descansar el 1 de mayo? Pero lo increíble es que en esta semana, en el Town Hall del lunes, hubo alguien que preguntó, oigan, ¿y el 16 vamos a venir? Como diciendo, si ya descansamos normalmente el viernes, ¿Por qué? ¿también tenemos derecho al 16 de septiembre? Y la respuesta es sí. No, le respondimos un poco más. Bueno, ¡Claro! no vamos a decir lo que le respondimos, pero la Casi respuesta, a zapes, ¿no? la Sí, respuesta no. es sí. Porque es un tema, y vuelvo a lo mismo para mí, de coordinación de acciones. Es mi primera sensación el primer viernes que no trabajamos, cuando me levanté, que me levanté a la misma hora, Sí, fue como. pero mi ¿what? sensación es de ir contra flujo. Sí. Y fue muy placentero. El darte cuenta que todos seguían produciendo y que tú eras... Qué buena- Yo me sentía como jeque árabe. Yo decía, wow. O sea, no estoy produciendo. Y ese día hice, yo creo que lo más bonito que escribí en todo el año, Sí. que es conectarme con nuestro manifiesto, nuestros valores, en fin, ciertos elementos que en el mundo productivo de PP69 no había tenido durante casi medio año la posibilidad de pensar en cuál es el manifiesto de este Fridays for Me. No, y fíjate que y acabas de dar una palabra increíble. Digo, no sé cómo se está escuchando acá, pero acá de una. Cuando tú dijiste una palabra que yo creo que los que viven en el DF lo van a entender, o en estas grandes ciudades, ir a contraflujo. Cuando tú piensas ir a contraflujo en una ciudad de tanto rush como México, es una satisfacción plena, es tener este advantage contra todas las personas. Es ir a contraflujo, es, güey, qué smart eres. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no hacerlo? ¿Cuáles son los 3 tips, las 3 notas, las 3 reflexiones que dan cada uno de este activismo puro, de este ola que estamos promoviendo, que es hashtag Fridays for, con 4, me? ¿Con qué cierran? ¿Cuáles son los 3 puntos que dan? Jaime. Entiende tus creencias. Yo creo que en medida que entiendas tus creencias, es en medida que las vas a poder romper. Que empiezas a cambiar tus conversaciones, tus diálogos. Rompe estas creencias. 2, hay que irritar las ideas. Los colaboradores tienen grandes ideas. Acérquense a los colaboradores y vean si es Fridays for Me, Mondays o hasta, no sé, hay que cuestionarlo, ¿no? O sea, hay que cuestionarlo. 1, y es, rompe tus creencias. 2, escucha al equipo. Hay que generar mejores diálogos, mejores canales de comunicación. Ya la comunicación interna no es un intranet, es un café, es un momento, es una experiencia la comunicación interna hoy en día. Ese sería el número 2. Y el número 3 es el cambio. Construye una cultura de cambio en tu organización, porque lo que viene después de la pandemia es comprender el cambio como no lo teníamos comprendido. Entonces, el nuevo cambio es algo que va a ser parte de nosotros, y de ahí va a partir nuestro presente y nuestro futuro. José. Para mí, primero, decíamos, pasar a la acción. Proponlo, aprovecha este momento y ya, o sea, deja de pensar que no se puede, inténtalo, pasa a la acción. 2, para mí sería que esta iniciativa tenga todavía más contenido, es decir, aprovechemos una jornada laboral de 4 días como otro impulso más a este balance de día, a una mayor plenitud, a una mayor conciencia, a evolucionar como personas, como familias, como equipos, como organización, como sociedad. Y para mí el tercero es, además de esta declaración casi utópica de trabajar 4 días, es introduce esos elementos
de productividad, como los que dijimos, Pomodoro, Pechacucha, blindar las mañanas o blindar las tardes, y mide esa productividad, porque en el fondo es una medida que tiene esa doble dimensión, la plenitud humana y la productividad. Tú, Adrián, a ver. Yo digo... ¿Qué te dejamos? No, es que escuchándolo se juntan muchas ideas, pero ¿qué es lo que buscan las empresas? Ser productivas, ¿no? Ganar share of market, ganar más margen, ganar más en el anaquel, ganar más ventas, nuevos productos, en fin, todo se reduce a la productividad. Es más, de eso hablaremos en el próximo En el próximo episodio vamos a hablar de eso. Pero si todas las empresas están hablando de productividad y esta es una iniciativa para ser más productivo, ha sido más sencillo. Es obvio, ¿no? Entonces, Claro. es la primera. La otra es ser pragmáticos en lo que hagan. O sea, deben de tomar acciones pragmáticas, sencillas e ir probando, ¿no? Nosotros nos gusta decir que no todo está escrito en piedra, ¿no? Entonces, que prueben, que empiecen con ciertas áreas, si tienen todavía miedo al cambio de todo, que empiecen con ciertas áreas Así y que es. vayan replicándolas. Y la otra, que lo compartan, o sea, que compartan, que se vea, que se haga un movimiento productivo, ¿no? Los mexicanos, digo, y si nos van a escuchar en otras partes del mundo, estamos hablando ahora de este movimiento aquí, pero los mexicanos somos de movimientos, son estas marchas que existen. Venga, y que activismo pase positivo. activismo positivo. Entonces, Venga. que tengamos este activismo positivo es algo que yo me llevo. Y pues nada, se nos fue el tiempo, pero como agua, ¿no? Se nos fue el tiempo como agua. Queremos agradecerles a todos los que nos escuchan, que visiten nuestras redes sociales, que comenten dentro de Así podcast, que comenten en nuestras redes, que interactúen, ¿no? Que interactuemos. #Fridays for me. Fridays for me. Y el podcast, como la vida, como las historias, hay que terminarlos, Se acaban. aunque sea a ciegas. Feliz, vámonos, nos vemos Venga, pronto. Nos vemos en el próximo episodio, en el podcast de HDX, Human Design Experience. Muchas gracias a todos.